Don Rafa Márquez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado. El placer es nuestro tenerte aquí en Team Barça. Gracias por aceptar la invitación en este Tiki Taka, que es un formato de entrevistas en el que siempre jugamos con la temporalidad para que no envejezca mal. Pero estamos a 24 horas cuando estamos grabando esto de que un equipo mexicano juegue la final de un Mundial de Clubes. Primera vez en la historia que un equipo de tu país lo hace. Tú siendo alguien tan importante allí en ese fútbol, ¿qué significa esto para México? Bueno, pues como tú lo dices, es un partido muy importante. Han conseguido algo antes nunca visto y la verdad es que pues, en México estamos muy contentos de que Tigres haya conseguido esta hazaña y bueno, con la oportunidad de enfrentar a un gran equipo como es el Bayern Múnich y que bueno, sabemos de lo grande que es el Bayern, del potencial que tiene, pero yo creo que Tigres ha demostrado también que tiene muchas ganas de conseguir algo importante, ¿no? Con un líder como es Gignac, que también ha causado sensación y que, bueno, ha sido para mí también uno de los mejores extranjeros que han venido a México a hacer las cosas bien y sigue marcando historia. Cuando la gente escuche el podcast ya sabremos lo que ha ocurrido. Le deseamos toda la suerte a Tigres, evidentemente. Cuando uno piensa en jugadores mexicanos, yo personalmente me acuerdo, pues evidentemente de ti en el Barça, de Hugo Sánchez en el Real Madrid, del mismo Chicharito Hernández, pero siempre tengo la sensación como que faltan jugadores mexicanos en Europa peleando por títulos. ¿Tú qué crees que le ocurre al fútbol de tu país para que no llegue ese jugador que la rompa definitivamente en Europa? Bueno, yo creo que una de las principales cosas es cómo está manejado el fútbol mexicano, ¿no? Que desafortunadamente no le dan esa posibilidad o ese apoyo, esa ayuda al futbolista mexicano para que pueda trascender aún más, ¿no? Desafortunadamente el mercado sudamericano, como es Brasil, Argentina, Uruguay, todo eso, obviamente nos llevan una clara ventaja porque creo que hacen en ese sentido las cosas muy bien, ¿no? Donde los directivos apuestan también por estos jugadores que a lo mejor los pueden vender baratos, pero aún así se quedan con cierto porcentaje de su carta y apuestan a que pueda triunfar este jugador y es un ganar-ganar, ¿no? Y en cambio aquí en México es difícil que apuesten por algo así. Quizás un equipo como es Pachuca, que es el que ha sacado, ha mandado quizás más jugadores, ha exportado últimamente más, pues son los que quizás apuestan un poco más y hacen un poco mejor las cosas, pero los demás pretenden pues ganar mucho dinero en la venta de estos jugadores y es difícil competir a veces con el mercado sudamericano con el brasileño, argentino, uruguayo y todos los demás. Es por ello que se complica a veces el competir con estos otros jugadores que igual yo creo que aquí en Europa prefieren también quizás jugadores más de ese corte, argentinos, brasileños, que mexicanos, ¿no? Pero no, yo estoy convencido más bien de que tenemos la calidad en el fútbol mexicano para tener más jugadores aquí en Europa, pero te digo, uno de los principales problemas es ese y después también el que a veces el jugador mexicano está muy a gusto en México porque se les paga bien, se les trata bien y no quieren salir de su zona de confort y es por ello también que prefieren quedarse en México antes de salir antes de buscar quizás nuevos horizontes, ¿no? Pero desafortunadamente son varios factores en los cuales pues no beneficia mucho a que crezca el fútbol mexicano porque tenían más jugadores en Europa jugando en grandes niveles, pues obviamente favorecería mucho más al nivel sobre todo de la selección. Hemos hablado de Hugo Sánchez, lo hemos mencionado, ahora que los repaso, 79 naciste tú, el finales de los 80, cuando Hugo estaba en el Real Madrid, tendrías tú, pues eso, pues pocos años, 10 años aproximadamente, empezarías a ver fútbol. No me digas que Rafa Márquez era de pequeño en el Madrid. Sí, hombre, digo, le tengo que reconocer con un emblema como era Hugo Sánchez, que tenía todo un país detrás de él, viéndolo cada mañana, viéndolo hacer ese tipo de goles, pues obviamente que te enamoras de lo que hace y obviamente te vuelves de ese equipo. Yo
tengo que ser sincero, yo estando en Mónaco tuve una oferta importante también del Madrid, en la cual pues, al final no se hizo, y 2 años después pues, se presentó la oportunidad de ir al Barcelona, el cual no cambiaría por nada todo lo que me ha sucedido y lo que me pasó con Barcelona, el cual pues hizo obviamente profesionalmente primero defender esos colores y luego enamorarme también del club, de la ciudad, de todo lo que conlleva el barcelonismo, así que estoy feliz y orgulloso de haber pertenecido y de sentir todavía este cariño por este club. Te quería preguntar más adelante sobre ese posible o frustrado fichaje por el Real Madrid, que te leí en una entrevista que se frustró porque el Madrid estaba muy pendiente del fichaje de Ronaldo, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad es que iban muy avanzadas las negociaciones y bueno, al final empezaron a fichar estos fichajes galácticos, como le llamaban en ese entonces, y no se hizo después ya el fichaje por el Madrid. Hmm. Pero afortunadamente para los culés hiciste carrera en el Barça. Para muchos queda lejos ya esa etapa en el equipo azulgrana. Han pasado pues 10, 11 años, pero tú hasta hace muy poquito estabas jugando todavía. Con 39 años te retiras en el Mundial de Rusia. Ha pasado poco tiempo, Rafa. ¿Echas de menos lo de vestirte de futbolista? No, la verdad es que no, terminé muy satisfecho de lo que hice de mi carrera, como dices, sí alargué lo más posible de mi carrera. Creo que terminé mi carrera de una forma que para muchos no tienen la fortuna de terminarlo en un mundial, un quinto mundial también que pude jugar. Así que bueno, no me quedó esas ganas o no extraño el volverme a vestir de corto. La verdad es que dejé todo lo que tenía que dejar en esa carrera, en esa profesión, y pues ahora tratando de reinventarme y buscar nuevos retos. Son 22 años, si no me equivoco, de carrera como jugador, 21 títulos, corrígeme si me estoy equivocando, casi a uno de promedio por año de carrera. Yo sé que la pregunta es difícil, pero si tuvieras que quedarte con un año favorito, esos 22, ¿tendrías alguno apuntado en rojo? Sí, yo creo que el 2006 marcó un antes y un después también. Creo que fue un año donde me sentí como futbolista pleno, bastante potente, maduro, donde sucedieron cosas importantes tanto dentro como fuera de mi carrera, así que yo creo que ese año sería el más especial. Obviamente después en el 2009, donde se ganó prácticamente todo, también fue importante, pero bueno, ahí quizás me hubiera gustado participar más, sobre todo porque en la semifinal contra el Chelsea me lastimo la rodilla. A partir de ahí pues tengo menos actividad y participación, pero bueno, también estoy bastante satisfecho de lo que todo el grupo pudimos conseguir en aquel año. De 2006 te preguntaré un poquito más adelante porque tenía apuntado por aquí como posible respuesta tuya el 1999, que es cuando llegas a la final del torneo de verano con Atlas, ganas la Copa Confederaciones histórica con México ante Brasil. ¿Cómo gestionaste, porque tenías 20 años, cómo gestionaste ese éxito tan repentino, tan fuerte, siendo tan joven? Bueno, yo creo que lo principal es los valores y la educación que me dieron mis padres, ¿no? Eso fue fundamental para tratar de siempre ser una persona lo más correcta posible, tanto dentro como fuera de la cancha. Obviamente también dentro de la cancha, la pasión por el fútbol, y tener la mentalidad muy competitiva, pues hacía que también reaccionara de otras formas, que no me enorgullezco en lo más mínimo, pero bueno, son cuestiones que la vida te pone y aprendes de ella. Pero te digo, yo creo que el haber tenido la familia que tuve, la educación que me dieron mis padres, pues me ayudaron bien a enfocarme hacia mis objetivos, a quizás no irme por otros caminos para seguir luchando por mis sueños, que era pues ya en ese entonces jugar en Europa, ¿no? Ya había conseguido debutar en primera división, ya había conseguido llegar a la selección, y pues mi siguiente meta era poder ir a jugar a Europa, lo cual pues ya en las confederaciones ya se había dado
que había firmado ya por el Mónaco. Entonces, pues la verdad es que las ganas de trascender, las ganas de conseguir mis sueños fueron que no perdiera en ese momento la cabeza, ni que la fama ni el dinero me volvieran loco y pues eso, ¿no? Me enfoqué. Obviamente había tiempo para todo y la verdad es que me sirvió muchísimo el que mis padres me ayudaran a tener esta mentalidad. Y en ese entonces, uno visualiza el poder decir, bueno, voy a tener una carrera larga, exitosa, 20 años, 22, como hemos comentado. ¿Te imaginabas una carrera tan larga y tan buena como la que has tenido en aquel entonces, claro? No, mira que no, la verdad es que si, si volviera a tener esa edad y me dijeran, oye, pues vas a pasar por esto, por esto, por esto, vas a ganar tanto, vas a llegar a a este equipo, vas a llegar a un quinto partido, a un quinto, perdón, a un quinto mundial, la verdad es que eh, obviamente no me lo creería, ¿no? Se fueron dando las cosas poco a poco, me fui dando cuenta que todavía podía dar un escalón más, y así fue que me di cuenta que podía llegar hasta donde yo quisiera, ¿no? Entonces así se fue dando, ¿no? Primero era llegar a un equipo profesional en México, jugar en primera división, llegar a la selección nacional, ir a Europa, ir a un gran club y bueno, tuve la fortuna de poder conseguir todos los títulos posibles con un club, así que estoy muy contento y muy feliz de haberlo logrado. Tú eres uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y te quería preguntar si hay mucha diferencia, tú que has sido jugador de finales de los 90 siendo muy joven, entre ese jugador joven de aquella década y el de hoy. Sobre todo lo digo por el apartado extradeportivo, ¿no? Redes sociales, internet, todo esto. ¿Crees que ha cambiado mucho el futbolista joven de antes y de ahora? Sí, bastante. Hoy en día los jóvenes tienen más fácil la información, la tienen a la mano y pueden enterarse, ver eh, qué coche tiene sus ídolos, cómo visten, qué look tienen. Y bueno, al final yo creo que eso también nosotros, siendo jóvenes, nos dejábamos llevar, ¿no? De que querías tener lo que los grandes llegan a tener. Pero bueno, a veces desafortunadamente no tienen los consejos suficientes como para saber que sí y que no, ¿no? Y sí que ha cambiado muchísimo el joven de lo que fui yo en su momento a lo que hoy en día son y la verdad es que quizás no ha sido para bien porque quizás siempre pues intentan hoy los jóvenes en imitar a ciertas figuras cuando quizás no tienen todavía ni la fama, ni el dinero, ni obviamente la carrera que han tenido estos grandes jugadores que hoy son figuras, que son ejemplos para muchos, ¿no? Y a veces nos equivocamos en eso, ¿no? En la formación de los chicos para que primero sean buenas personas y después grandes jugadores. Viendo un poco, preparando la entrevista contigo, también me descubrí que la primera llamada que te hace México con el mito Bora Milutinovic se produce por error, porque querían convocar a otros Márquez de Atlas y te convocan a ti, bueno, y ya el resto es historia, pero ¿cómo se produjo eso? Sí, 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 la verdad es que yo todavía sigo con la duda, pero bueno, me tocó jugar en aquel partido, pero sí éramos dos Márquez, era César Márquez y un servidor. Yo apenas tenía 17 años. Desde que llegué a Atlas, pues tuve la fortuna también de jugar de titular mi primer partido y de ahí no salir del cuadro titular. Entonces eso pues causó también obviamente atención y bueno, en aquel llamado Bora pues solamente pone un Márquez, pero no se refiere ni a un César ni a un Rafael, sino que existe esa duda y al final de cuentas, pues nos mandan a llamar a los dos Márquez a la selección y bueno, para mí, teniendo 17 años, era una gran experiencia, aunque ya tenía la experiencia de selecciones menores, pero ya estando en la selección mayor, pues ya era convivir con gente ya que tenía pues, ya varios torneos en primera división, yo apenas había debutado, entonces al final me tocó jugar 20 minutos, pude poner una asistencia para gol y pues eso fue uno de mis
más grandes sueños, ¿no? De jugar en el Estadio Azteca con la selección, de poder ayudar al equipo a ganar y bueno, pues fue una gran anécdota de eso, ¿no? Aparte de todo lo que conllevó la equivocación del señor Bora. Una equivocación que todos los mexicanos, imagino, agradecen encarecidamente. Después de ese inicio tan explosivo, como hemos comentado, te llega el fichaje por el Mónaco. No sé si cuando te llega la oferta del Mónaco había más ofertas sobre la mesa de equipos europeos. Bueno, yo había jugado el Mundial de Nigeria, donde España fue campeón, donde recuerdo perfectamente Xavi y compañía también ya venían pisando bastante fuerte. Y también, bueno, sobresalí un poco en el Mundial de Nigeria y después fui llamado a la selección mayor también para participar en la Copa de Paraguay en el 99. Antes de ir a Paraguay había algún acercamiento de parte de un equipo inglés del Tottenham en ese entonces, eh, pero bueno, a mí no, la verdad es que no me llama mucho la atención ir a jugar a Inglaterra. Y en la Copa América, en el primer partido nos enfrentamos contra Chile y justo había visores, que yo me enteré obviamente después, había visores para ver a Pablo Contreras, también central chileno, casi de mi misma edad. Y bueno, jugamos ese partido, me tocó jugar de titular, la delantera chilena en aquel entonces era Marcelo Salas y Iván Zamorano, una gran delantera. Y pues tuve una buena participación, ganamos creo que 2-1 ese partido. Y en esa misma noche en el hotel se acercaron dos personas del Mónaco para preguntarme si me interesaba ir a jugar a Mónaco. Y esta anécdota siempre la cuento porque la verdad es que no tenía ni idea dónde estaba Mónaco. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿te interesa ir a jugar a Mónaco? Y yo, este, eh, no es Alemania, porque en ocasiones se le solía llamar A Múnich. al Mónaco, ajá, exacto, Mónaco, y me dice, no, no, no. Y yo, pero es Europa, sí, sí es Europa. Mira, es Francia, pero no es Francia, es un principado. Entonces me empezaron a contar toda la historia y yo dije, obviamente que sí, sí quiero ir, porque también después me empezaron a contar quién jugaba en ese equipo y pues bueno, estaba Fabián Barthez, estaba David Trezeguet, Lamushi, esa gente ya internacionalmente conocida que habían sido también campeones con Francia en el 98, así que dije, bueno, pues ¿dónde firmo, no? Porque estaba con la idea yo de irme a jugar a Europa, pero me salió esta oportunidad que no sabía dónde estaba Mónaco y ya cuando me lo contaron, me lo explicaron, dije, encantado la vida, sí, yo sí voy. Y pues bueno, ya los puse en contacto directamente con el club y ya para el campeonato de las confederaciones, pues ya yo ya había firmado con el Mónaco y fue pues ahora sí que mis últimos partidos ahí en México. Y llegas a un fútbol francés, el de la década de los 90, que repasando un poco los campeones de aquella etapa, hubo 7 campeones en la década de los 90, uno menos que los que ha habido desde 2000 hasta hoy, en 20 años. Una liga muy competida, con equipos que peleaban por el título. ¿Cómo fue que esos años en Francia para Rafa Márquez? La verdad es que la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Principalmente el primer año que llego y obviamente teníamos un equipazo. Llegué, pues como te decía, con Fabián Barthez, con Fabri Lamouchi, Trezeguet, en ese año ya también Marcelo Gallardo, también llega Pablo Contreras, Juli, era un equipo bastante competitivo, pero también, como dices, estaba el Lyon, estaba el PSG, estaba el Auxerre, que también en ese entonces era un equipo bastante fuerte y era muy competitivo, obviamente muy físico, pero bueno, creo que me adapté bastante rápido. También llegué a la tercera jornada y a partir de ahí con Claude Puel, que era el entrenador en ese entonces, pues me gané su confianza y la verdad es que estaba muy entusiasmado porque también la manera en que cómo jugaba el equipo era mi estilo de juego, así que bueno, nos fue bien, quedamos campeones ese primer año, también a mí me reconocieron como uno de los mejores centrales también de la liga francesa. Y pues bueno, después los otros 3 años ya después fue complicado porque se empezaron a ir también jugadores importantes del equipo, hubo como una renovación.
hasta que después llegó de Champs y empezó también a ser un equipo competitivo. En el último año se nos fue la liga por nada en el último juego y pudimos ganar la Copa de la Liga y ya para el siguiente año se jugaba la Champions, ¿no? Pero en ese entonces fue que se acercó el Barcelona y pues bueno, fue también algo que yo esperaba de un equipo tan grande como era Barcelona y pues ahora sí que incluso tuve que un poco apretar para que se hiciera y que el Mónaco me dejara ir, porque como jugábamos Champions el año siguiente, no me quería dejar ir porque se jugaba Champions y era una pieza, creo yo, importante también para el equipo y bueno, al final tuve que apretar para que me dejaran ir al Barcelona. Hace poco veíamos, lo comentaba el mismo Jan Laporta, presidente del Barça entonces, cómo se produjo todo ese fichaje, ¿no? Por el Barça, que llegó Jorge Méndez, te ofreció por un precio bastante bajo para un jugador como tú. Todo eso, ¿cómo lo viviste tú desde esa parte de futbolista? No, la verdad es que, bueno, cuando vino Jorge y me dijo, hoy puede haber una posibilidad con el Barcelona de fichar y yo, pues, hay que hacer lo que sea para poder, ya tenía 4 años en Mónaco y yo, lo que haga falta para poder ir a Barcelona, tengo muchas ganas, aparte ya había visitado Barcelona en varias ocasiones, había ido al Camp Nou a ver algunos partidos, entonces, bueno, estaba encantado con la idea, así que bueno, él me dijo, ok, tú confía en mí y vamos a hacer esto realidad. Y la verdad es que no me contó nada hasta que después vino una semana a Mónaco, estuve hablando con los directivos y después me dice, bueno, coge tus cosas, que nos vamos a Barcelona. Y yo, ¿cómo? ¿Ya hablaste con él? Sí, pero tú tienes que hacer un último esfuerzo de hablar con The Chance porque él sé que no te quiere dejar ir y decirle que, pues, que quieres ir a Barcelona. Entonces, pues sí tuve que hablar con The Champ, decirle que era mi oportunidad, que no me quería dejar pasar y fue difícil porque al final sí tuve que decir que si no iba, pues no jugaba más, ¿no? Entonces, pues pudimos conseguir que dieran el ok y la verdad es que después me enteré que, que, que si no iba con cierta cantidad que él había dicho para el fichaje, pues no se hacía, ¿no? O quizás no le respetaban eso. Entonces ya cuando llegamos a Barcelona, todavía yo no sabía de esto y no sabía que no era seguro el fichaje hasta que llegó ya con la autorización por las cantidades y se pudo hacer. Llegabas a un Barça que, a ver, en esa época venía de 3 temporadas sin ganar nada, y aún así querías venir al Barça. Sí, yo porque era un equipo importante, ¿no? Era un equipo que me gustaba también la ciudad, me gustaba eh, todo en general, incluso un ex compañero que también tuve en Mónaco 2 años anteriores, lo fichó el Barcelona. Eh, pues bueno, yo me quedé con esas ganas de que lo ficharon y pues yo creo que a mí también me pueden fichar, ¿no? Así que, eh, pues sí, la verdad es que no pensé tanto en qué momento estaba pasando el barcelonismo y después sabía que también podrían venir grandes fichajes, como el caso de que se manejaba en aquel entonces era David Beckham o era Ronaldinho, cualquiera de los dos. Entonces hablaba de que podía haber un cambio importante también para el Barcelona. Y para abordar esta etapa en el Barça, en la que ya es con 23 años, uno de los componentes de Team Barça, Joan Cloquel, te pregunta algo más relacionado con el apartado deportivo, a ver qué le respondes. Hola Kaiser, ¿cómo estás? Nada, un honor poder entrevistarte aquí en Team Barça. Y yo quería preguntarte qué aspectos tuviste que mejorar para adaptarte al estilo Barça y qué virtud o virtudes tenías para poder rendir también en tus años como azulgrana. Muchas gracias. Pues bueno, mira, yo creo que la adaptación más bien al entorno, ¿no? Porque estando en Mónaco, obviamente teníamos en cuestión de prensa tres, a veces nadie, a veces uno, poca gente.
y obviamente llegas a un Barcelona donde tienes por lo menos 15 diarios, periodistas ahí que solo están queriendo ver qué noticia hay que sacar y después las magnitudes también de la gente, de la prensa, la presión, todo eso, pues yo creo que fue lo que más me costó en un principio adaptarme a eso, porque después en estilo de juego, en estrategia, todo eso, creo que ahí sí lleva una ventaja importante porque aprendí mucho yo de Ricardo Lavolpe, donde pues él siempre intentaba en los inicios de juego salir jugando, buscar también el juego directo, tratar de hacer daño desde mi posición al rival. Entonces, eso en Barcelona a mí me encajó bastante bien para poder salir jugando, buscar líneas de pase, obviamente saltar líneas, ser más directo. eh, pues bueno, eso me ayudó y también quizás anticiparme un poco a las jugadas porque no era un jugador muy rápido, sino que me ubicaba lo mejor posible para que mi rival no me superara tan fácil en la cuestión de velocidad, ¿no? Entonces, eso obviamente después poco a poco se fue dando, fui mejorando y fue lo que me ayudó quizás también a estar tanto tiempo en Barcelona. Temporada 2003-2004, tu primera en Barcelona. Todo el mundo la recuerda, mucha gente, por el fichaje de Edgar Davis en el mercado invernal, que para muchos es lo que cambia definitivamente la dinámica del equipo. Se asienta el 4-3-3. En esa segunda vuelta creo que estáis 17 partidos sin perder. ¿Ese fue el gran cambio en aquella temporada? ¿O qué pasó para que girase el equipo tanto en esa segunda parte del campeonato? Sí, yo creo que era una cuestión de transición. También eran 6 meses también en los cuales veníamos algunos nuevos, donde era directiva nueva, entrenador nuevo. Yo creo que era un poco normal, ¿no? Era cuestión de tiempo para que las piezas encajaran y bueno, esos primeros 6 meses obviamente a mí también me costó mucho la adaptación. Después pudimos encajar todos estos buenos resultados, que nos faltó poco para pelear la liga de nuevo, pero ya íbamos con esa inercia, ¿no? De querer hacer las cosas diferentes, del hambre que se tenía, de poder demostrar por qué estábamos ahí. Y como te digo, yo creo que también después, el año siguiente, las llegadas también importantes como de Deco, Samuel Eto'o, y con la base que ya venía como Xavi Puyol, Víctor Valdés, se formó un gran equipo. Yo creo que a veces son circunstancias y son momentos que a lo mejor no se vuelven a repetir, pero fue un cambio, yo creo que radical en el barcelonismo y en el equipo para que volviera otra vez a disfrutar toda esta gente, ¿no? Obviamente la llegada de Ronaldinho fue algo también que hizo que el cambio fuera más rápido y pues la verdad es que dio grandes resultados. Ahora te preguntaré sobre Ronnie, pero volviendo a ti en el apartado individual, el primer año creo que jugaste más de central, en el segundo jugaste de medio centro y en el tercero también de central. ¿Dónde estaba más cómodo? ¿De tres? ¿De cuatro? Bueno, la verdad es que siempre he jugado de central, es mi posición natural, pero también me vean cualidades para poder jugar de medio centro y quizás ahí es donde más disfrutaba porque tenía quizás más contacto con el balón, podía quizás ir todavía un poco más hacia el frente. Era una posición muy importante, creo yo, para el equipo porque era el que daba equilibrio tanto para atacar como para defender, así que bueno, lo disfrutaba mucho en esa posición pero bueno, en sí, jugando al fútbol siempre disfrutaba en la posición que me pusiera. Has hablado tú de la Volpe, has jugado con México casi en ese puesto de líbero, porque mucha gente cuando Busquets se mete entre centrales, nos metemos en un apartado muy futbolístico, la gente habla de salir a la volpiana. Es un concepto que se emplea mucho y no sé si nos liamos mucho con tantos conceptos o está bien empleado en ese sentido, Rafa. Bueno, yo creo que es una herramienta en la cual
tú puedes cambiar a una línea de 5 o simplemente que después cambiar a las circunstancias que se dé el partido, la misma formación del rival, cómo poder hacerle daño para tener esa salida de juego lo más limpia posible, ¿no? Entonces, no es nada fácil, tienes que tener a una persona que pueda entender muy bien ese tipo de movimientos pero yo creo que sí ha revolucionado un poco en ese sentido esta salida porque si cambias la formación directamente en el partido, ¿no? Quizás un 4-3-3, formas a una línea de tres para que vengan dos volantes y así poder tener quizás más salida, ya sea por los costados o mismo interior, ¿no? Pero en realidad sí se tiene obviamente que trabajar muchísimo y entenderla bastante bien para poderla realizar, si no es muy arriesgada y si pierdes una pelota obviamente en esas zonas, pues es peligro de gol. De esto habla mucha gente, evidentemente, en clave Barça, de Guardiola, siempre se habla también de Luis Enrique, de esta época victoriosa del Barça, pero hay uno que a mí muchas veces me falta que se mencione más, que es Rijkaard. Tú a Frank Rijkaard lo tuviste como técnico. ¿Qué tenía de especial el holandés? No, yo creo que venía también de la misma escuela que Johan, en el cual, pues, conjunto con Tenkate, yo también lo menciono mucho a Tenkate porque él hacía también mucha referencia en nuestro juego y era importante porque decía que siempre Rijkaard era quizás el bueno con nosotros y Tenkate era el malo, el exigente, el que siempre pone al orden y yo creo que tener siempre ese equilibrio era importante en el equipo. Así que bueno, en conjunto hacían un buen equipo y pues nos incitaban a eso, ¿no? A tratar de siempre salir jugando, siempre tratar de tener un orden, de obviamente si se podía buscar lo más rápido posible encontrar a Ronnie arriba, pues era lo fundamental, pero si no, obviamente teníamos en media cancha también gente tan importante como Ronnie, que era Xavi, Deco, a veces Yaya Touré, mismo Thiago Motta, y después gente arriba letal como era Samuel Eto'o. Lo has comentado antes, 2006, tu año favorito, con esa Champions que se conquistó en París. Yo es que la final la tengo muy grabada en la cabeza, Rafa, porque bueno, la viví muy intensamente. La expulsión de Lehmann, se adelanta el Arsenal, entran Belletti, Larsson y Iniesta, cambia el partido, se acaba ganando. ¿Tú la tienes igual de grabada en la cabeza como yo? Bueno, no tengo tanta memoria buena, pero obviamente sí tengo grandes recuerdos de esa final. La verdad es que nadie esperaba quizás que fuéramos debajo en el marcador y sobre todo con un jugador de más, pero aún así creo que el equipo pues, nunca perdió la paciencia, tuvo la compostura, sabíamos que en cualquier momento podían caer los goles y bueno, creo que ahí Rijkaard también hace cambios muy importantes, interesantes para generar todavía más ofensiva al equipo y nos dio buenos resultados. Explotaría a partir de 2008, pero el partido también lo cambia en parte la entrada de Andrés Iniesta, ¿no, Rafa? Sí, bueno, incluso para aquellas épocas quizás Andrés a veces hasta jugaba de lateral por izquierda, el cual pues nadie se lo imaginaba, ¿no? Pero aún así eh, Andrés pues generaba aquel espacio, generaba esas pelotas también y bueno, era desequilibrante también, entonces ya era que teníamos que preocupar al rival por ambas partes, ¿no? Entonces, con la llegada de Belletti por derecha y también esas dejadas que Larsson daba a sus rompimientos, pues generaba mucho más peligro en área contraria. Se intuía un jugador como Iniesta, el mismo Xavi, que años más tarde acabarían dominando el fútbol mundial. Hombre, de Xavi yo creo que ya lo veíamos desde años anteriores. De Andrés, pues obviamente también fue un proceso en el cual pues me tocó a mí verlo crecer, verlo cómo se desarrollaba, ver esa maduración que tuvo en su momento y era un espectáculo. La verdad es que entrenar en Can Barça día a día para mí era
como ir a Disneylandia y disfrutar de verlos jugar a todos, ver cómo lo disfrutábamos cada uno de nosotros. Y fueron años, la verdad es que muy, muy, muy ricos en todos los sentidos. Has mencionado la llegada de To como algo clave también, el camerunés, que qué decir de él, ¿no? Mucha gente lo pone en el top 3 de mejores delanteros de la historia del Barça, si metemos como delantero a Leo Messi. ¿Para ti también es el mejor delantero que ha tenido el club? Bueno, yo creo que es uno de los mejores, obviamente, Samuel. Aún así con su temperamento, su carácter, para mí es obviamente un gran amigo y obviamente ha sido un gran compañero. Él, como te decía, el tener un delantero como Samuel de contrario, uno como defensa, siempre era, uff, qué pesado este tío otra vez enfrentarlo y la verdad es que sí causaba esas sensaciones, ¿no? Y para nosotros era el primer defensor también, porque él, cuando se perdía la pelota, era el primer defensor y bueno, para nosotros era muy cómodo y satisfactorio ver que Samuel siempre intentaba recuperar la pelota lo más arriba posible, así que pues no generaba tanto peligro para nosotros atrás, así que sí, Samuel para mí fue una pieza muy, muy importante y clave para todo lo que consiguió el equipo en aquel entonces. Y tú lo has mencionado también anteriormente, y había que abrir un apartado aquí especial para hablar de Ronaldinho Gaucho, jugador que también venía de Francia como tú, del Paris Saint-Germain, lo cambió todo, ¿no? Sí, yo creo que le dio pues otra, revivió más bien, yo creo que la esperanza del barcelonismo de volver a disfrutar del fútbol y yo creo que así lo vivimos también nosotros dentro del vestuario, donde lo que él generaba simplemente con esa sonrisa, con alegría, con lo que él nos mostraba, tanto dentro como fuera de la cancha, y eso ayudó bastante al ánimo, a la actitud del equipo y verlo también en cierta manera comprometido en esos inicios por, por hacer algo distinto y sobre todo por ganar, ¿no? Aunque lo viéramos en ocasiones, digamos, siempre sonriendo y eso, él no dejaba de competir, no dejaba de enfadarse cuando no salían los resultados. Entonces, para mí también Ronnie cambió totalmente una mentalidad donde, pues, como tú lo dijiste al inicio de la entrevista, el Barcelona era totalmente otro antes de la llegada de Ronnie. ¿Y en qué momento se torció todo? Y no solamente lo digo por Ronaldinho, era un equipo que te tenía a ti, tenía a Xavi, Iniesta, un Messi emergente, se pasó dos años sin ganar nada. ¿Qué ocurrió? No, yo creo que dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo, se fue Tencate, como te decía, y yo creo que eso también fastidió un poco el quizás no tener a alguien que nos apretara en los entrenamientos o que nos exigiera también dentro como fuera de la cancha, el que pone atención en los detalles mínimos y bueno, poco a poco se fueron acumulando y después cuando quizás quisimos reaccionar ya era demasiado tarde y ya estaba difícil de levantar otra vez el nivel y pues bueno, desafortunadamente a veces las cosas no son para toda la vida y a veces pues no se recupera tampoco lo que se vivió en aquellos buenos momentos, ¿no? De Ronaldinho y de Messi, te ha querido preguntar otro de los compañeros de Team Barça, Sergi Carmona, una pregunta bastante peculiar, a ver qué le respondes. Hola Rafa, un placer poder entrevistarte en Team Barça Podcast. Mi pregunta va en torno a Leo Messi. Mucho se ha comentado esta temporada que jugar al lado del número uno es como una especie de tiranía. Tú has jugado al lado de grandes estrellas como pueden ser pues, Ronaldinho o el mismo Leo. La pregunta ¿es tan duro como parece o es más fácil de lo que parece desde fuera jugar al lado de números uno y de balones de oro como estos dos jugadores? Muchas gracias, un abrazo. No, saludos, abrazos. La verdad que para mí era muy fácil jugar con estos dos cracks. Bueno, la verdad es que con todos, porque tenía opciones para poder dar la pelota a este tipo de jugadores. Obviamente mi favorita era esa pelota cruzada a intentar
buscar a Ronnie siempre, porque sabía que buscándolo a él ya era una jugada muy directa para buscar el peligro, buscar un gol. Así que bueno, era de mis favoritas y obviamente también se me daba muy bien eso. Y después, entre líneas, buscar a Xavi, buscar también a Leo, incluso a Samuel para que dejara de cara y ya ser más directos, son de las cosas que yo disfrutaba, ¿no? De que siempre tenía pues esas opciones, tenía a grandes jugadores que sabía que en cuanto se las diera, pues ya yo me quitaría de problemas porque ellos lo iban a resolver. Así que para mí siempre ha sido fácil jugar con este tipo de cracks. ¿Pero es Messi el mejor futbolista con el que ha jugado? Sí, al igual que Ronnie, ¿no? Desafortunadamente, quizás Ronnie no lo demostró durante mucho más tiempo porque, bueno, tiene otra mentalidad, otra manera de ver la vida, otra manera de disfrutarla. Y Leo, al igual que Cristiano, son dos monstruos que tienen una mentalidad de que quieren más y más y más y más y no se cansan. Y eso es también hay que admirarlo porque llevan tantos años cuidándose, llevan tantos años trabajando, llevan tantos años demostrando y eso pues la verdad es que es muy difícil de ver, así que eh, obviamente no me gustan las comparaciones, pero sí son de los grandes jugadores de la historia del fútbol que he podido ver crecer y he podido poder compartir vestuario y fuera del vestuario cosas interesantes, importantes. Lo que sí estarás de acuerdo conmigo es que hay un cambio en Messi cuando llega Pep Guardiola. El Messi que veíamos explosivo de banda derecha, llega Guardiola, lo coloca en esa posición de falso 9. Hay un cambio claro en lo que es el Messi que llega después, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que Guardiola eh, potencia mucho más a Leo en esa posición porque sabe de las cualidades que tenía Leo, que quizás por fuera no era, no se buscaba tanto, ¿no? O quizás no inclinábamos demasiado quizás por la banda donde jugaba Leo, entonces no se jugaba por la otra. Entonces creo que Guardiola lo hace bastante bien, donde explota todavía más las capacidades que tiene Leo y es cuando empieza a hacer todavía mucho más diferencia y sobre todo que también Leo lo toma bastante bien y es donde quizás se siente más cómodo y donde disfruta más. No quieres comparar, no te gusta comparar, pero ¿es Guardiola el mejor técnico que has tenido? Sí, yo creo que para mí es de los mejores técnicos hoy día a nivel mundial y dentro de la historia, porque también él revolucionó mucho la manera en cómo, en cómo parar un equipo, cómo usar sus diferentes estrategias, potenciar a todos sus jugadores en ciertas posiciones, iniciando quizás de una posición para cambiar a otra. Él es un perfeccionista, tiene un gran grupo de trabajo. Yo creo que él hizo que los demás tuvieran que evolucionar para poder estar a la altura de Pep. Y eso yo creo que ha sido bastante bueno para el fútbol, para encontrar, subir todavía dos escalones más el nivel de competencia. Y sí, sí, sí ha sido de los mejores técnicos que he tenido y para mí es uno de los mejores también de la historia del fútbol moderno. Me decía Javier Mascherano, con el que tú no compartiste vestuario en este mismo formato, en Tiki-Taka, que en 2008 cambia el fútbol y lo cambia por Guardiola. Así de tajante fue el jefecito. ¿Estás de acuerdo con él? Pues yo creo que sí, como te digo, yo creo que él tiene una visión diferente donde empieza obviamente a perfeccionar todo, todo lo que quizás también venía trabajando el Barça con una base importante de jugadores. Te mencionan como obviamente Xavi, Iniesta, eh, Puyol, y creo que eso también beneficia mucho a la selección española para beneficiarse de todo este cambio y obviamente que sí, como te digo, él hace que el nivel futbolístico del equipo suba mucho más y que los demás también se hayan fijado en lo que se estaba haciendo, en lo que él estaba haciendo para intentar también igualar este nivel, ¿no? Porque seguramente que
los demás técnicos intentaban tratar de vencernos en aquel entonces a como diera lugar, y eso daba que se tenían que esforzar mucho más, a pensar mucho más, a trabajar mucho más para que pudieran tener mucho más competencia. En esa temporada primera de Guardiola, la gente puede pensar que Piqué, que llega ese verano también fichado por el Barça, que se asienta como titular, que es indiscutible, pero el que era titular con Pep, en ese puesto de central, al lado de Puyol o al lado de Piqué o incluso de Cáceres, eras tú. Sí, sí, sí. La verdad es que te digo, toda esa temporada yo la jugué casi entera hasta el final, que desafortunadamente tuve esa lesión en la rodilla y pues me deja fuera de todos aquellos partidos importantes, desde el Madrid del 2-6, la final de Copa del Rey, y bueno, pues la final de Roma también me quedó fuera por esa lesión, pero sí, prácticamente jugué la mayoría de todos los partidos en aquella temporada. ¿Y se disfruta igual, Rafa, cuando se ve desde fuera? No, no, para nada. La verdad es que cuando me pasa esa lesión me llega la frustración e incluso llegué hasta a llorar porque me iba a perder cosas importantes. Venía la recta final del torneo y era pues quizás algo hasta injusto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque había jugado la mayoría de todos aquellos partidos y el perderme la parte especial, la parte donde estás jugando, la parte que te sientes identificado, que puedes recordar de que pudiste jugar pues todos esos partidos, pues por una lesión lamentablemente pues no los jugué y obviamente no se siente de la misma manera. Después se asienta Piqué como titular en el equipo, te marchas prácticamente la temporada siguiente, sino la posterior. ¿Es un punto claro ese de la lesión, de perderte esa etapa tan buena, de decir, cambiar de aires? Porque eras todavía muy joven. Sí, mira, yo soy a veces tan competitivo que, bueno, no me di cuenta hasta después de que salí también del Barcelona, porque obviamente ya pasó una etapa en el equipo en el cual pues Pep no me tomaba en cuenta, viajaba con el equipo y a veces ni salía al banquillo. Entonces, realmente no me gustaba ese sentido, ¿no? Y obviamente yo me esforzaba cada partido, digo, perdón, cada entrenamiento, todas las semanas, y hasta que algún día hablé con Pep y le pregunté el porqué de no poder jugar, de no tener una continuidad o no tomarme en cuenta, y la verdad es que fue muy sincero conmigo, me dijo, pues hoy en día no tengo nada que decirte porque entrenas muy bien, estás bien, pero al final confío en alguien más y el fútbol es así. Así que bueno, pues cuando me dijo eso, pues sabía que a lo mejor no tenía nada que hacer ya ahí y que tenía que buscar otros horizontes. Han sido 7 años también eh, de mucho... de mucho trabajo mental, de mucho trabajo físico, en el cual a lo mejor yo quería algo más tranquilo y por eso tomé la decisión de después irme a Estados Unidos a jugar un par de años, que quizás sí son de las decisiones que a lo mejor me arrepiento un poco de haber ido ahí. Era en tu competencia directa, Piqué y Puyol, pero te tengo que preguntar, o en este caso, ¿cómo calificaría, cómo definiría Rafa Márquez tanto a uno como a otro, a Piqué y a Carles Puyol? No, son dos grandes centrales. La verdad es que en mi posición no había mucha competencia. Incluso, bueno, pues duré mucho tiempo en esa posición y siendo también mucho tiempo titular, y cuando llega Piqué, pues obviamente sabía que podía correr el riesgo, que podía pasar en algún momento esto, porque bueno, también hay que reconocer la calidad que ha tenido, que es de casa, que tiene grandes cualidades y que en algún momento sucedería. Así que eh, la, eh, la pasé muy bien también jugando con él al lado. Obviamente con Puyi no se diga, hicimos una de las parejas quizás referentes en aquellas épocas. Y bueno, me fui contento de ahí también, ¿no? Porque creo que pude conseguir cosas importantes y que al final de cuentas, cuando pues a lo mejor ya no, para mí hubiera sido a lo mejor muy cómodo seguir en el Barcelona y estar ganando títulos sin jugar, pero no era lo mío, ¿no? Yo quería seguir compitiendo, quería seguir generando y por eso fue que también cambié de aires.
Pues hablando de centrales, la última pregunta que te lanza uno de los amigos de Team Barça es David Aparicio, de centrales que están ahora mismo en boca de todos. Y también una pregunta acerca, creo que la has dejado ya entrever antes, pero que te la formule David y a ver qué le dices. Hola Rafa, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por estar en Team Barça. Bueno, yo tendría dos preguntas. La primera es, ¿qué consejo le darías a dos chicos como Araujo y Mingueza, que están ahora afianzándose en el primer equipo, eh, para que realmente tengan una carrera próspera en el Barça como centrales? ¿Qué consejo le darías o qué crees que deben hacer o qué crees que deben mejorar para poder optar a ser jugadores básicos en este equipo en los próximos años? Y la otra pregunta que te quería hacer era, como central, ¿cuál fue el delantero rival con el que más dificultades tuviste, que más respeto te causó o el que temías más a la hora de defender? ¿Cuál fue ese jugador que de alguna forma no querías ver ni en pintura cerca del área y que de alguna forma piensas que te lo hacía pasar peor en el campo? Muchas gracias y lo dicho, muchas gracias por pasarte por Team Barça y un fuerte abrazo. Un saludo. De nada, un saludo y bueno, con relación a la primera, yo creo que estos dos chicos lo están haciendo bastante bien. Obviamente tienen que adquirir pues, más minutos, más experiencia. Araujo creo que últimamente lo ha hecho bastante bien. Lástima de la lesión esta última que tuvo del tobillo, pero me ha gustado, ¿no? Es un jugador potente, un jugador defensivamente fuerte, y que después también con la pelota tiene bastante idea, tiene calidad. Y nada, yo creo que el tener, siguiendo teniendo la confianza que él ha demostrado en estos últimos partidos, creo que puede ser un central referente, ¿no? Obviamente no, ahora no está Piqué también por la lesión, no sé si también ahora que regrese, pues vaya a depender mucho de la decisión que vaya a tomar el entrenador, si es que continúa o no siendo titular. Pero bueno, en el caso de Mingueza, lo ha utilizado quizás más de lateral que como central, Mm. el cual, pues bueno, yo creo que también tiene cualidades para hacerlo, ha demostrado que también sabe ir muy bien al ataque y incluso dar asistencias y bueno, yo creo que eso también le da eh, pues oportunidad al técnico a poder tener varias opciones dentro del equipo y bueno, es un chico que creo que también ha venido desde abajo, desde Can Barça, desde categorías inferiores y puede ser pues un buen elemento pues ahora para en distintas funciones, distintas posiciones y también cogiendo todavía más experiencia pues puede ser un jugador bastante importante en un futuro. ¿Y el delantero que peor te lo hizo pasar? Bueno, yo creo que hay varios. Hay varios. Por ejemplo, Fernando Torres era un jugador en el cual pues era difícil de marcar, que no daba una pelota por perdida, siempre luchaba, siempre estaba en el momento justo. Entonces, sí, era de los rivales que a lo mejor decías, no quiero volver a enfrentarlo, ¿no? O sea, pero eran lindos esos duelos. Después, eh, Didier Drogba también era otro jugador difícil, complicado, porque era físicamente bastante fuerte y también que tenía mucha potencia, un gran disparo, bien iba de cabeza, el choque cuerpo a cuerpo pues, era de lo que a mí casi no me gustaba, trataba de evitar y él era siempre que te buscaba para tener estos choques. Así que bueno, estos dos eran de los que quizás era complicado enfrentar siempre. Yo cambiando un poco la pregunta, ¿cuál fue ese defensor que compartiera posición contigo, rival en este caso, que dijeras, ¡buah, qué pedazo de central! Bueno, fíjate que esa pregunta no me la habían hecho justo cuando yo jugaba no me fijaba tanto en centrales, pero obviamente eh, eh, pues reconocía también, por ejemplo,
Fabio Cannavaro era uno de los que quizás sí tenía esa admiración y obviamente respeto. ¿Quién más? Maldini, que también me tocó jugar en alguna ocasión. Pero, por ejemplo, Thiago, el central brasileño que jugó mucho tiempo en el PSG, Ujú. pues también era uno de los que admiraba y me gustaba la manera en cómo jugaba. ¿Y qué tiene que tener un central para dominar el fútbol de hoy, sobre todo? Bueno, pues obviamente primero defender bien, que eso no ha cambiado en el fútbol de hoy. Se tiene que ser agresivo, se tiene que ser también atrevido en ciertas ocasiones y después obviamente tener ya casi un buen pie, ¿no? Porque ya no digo la mayoría, pero ya un porcentaje importante de equipos sí intentan ya tener un inicio de juego más ordenado, entonces es importante tener una buena técnica, un buen golpeo, una visión de campo importante. Entonces, cada vez es más, digamos, habitual ver centrales que tengan estas cualidades o buscar sobre todo que tengan estas habilidades. Yo creo que son de las principales virtudes hoy en día que se buscan en un central para poder estar en un buen equipo. Uno de los fans del podcast que escribió por el grupo que tenemos en Discord, R09 Ronaldo, es su nombre, su usuario, es de México, y decía que una de las cosas que siempre notaba en Márquez, independientemente de su excelente salida de balón y juego aéreo, era que terminaba los partidos exigentes de la temporada con 0 o 1 faltas. ¿Esto cómo se hace, Rafa? Pues la verdad no lo sé, porque yo la verdad sí me consideraba también un central fuerte, agresivo, pero bueno, intentaba siempre hacerlo sin que se viera tanto, ¿no? En esa parte, pero bueno, como te digo, yo creo que también es una parte en el cual mis valores intentaban pues tratar de ser alguien ejemplar, alguien, ese líder que imponía respeto, pero que también intentaba ser caballero dentro de la cancha, ¿no? Y me gustaba eso, ¿no? Tener que me vieran con esa cierta elegancia para poder jugar y poder competir y luchar y bueno, pues yo creo que era parte de mi estilo de juego. Vamos a ir poco a poco cerrando, pero te tengo que preguntar, evidentemente, por el Barça actual. Estás viviendo en España, en Madrid. Imagino que sigues de cerca lo que hace, ya lo has demostrado hablando de Araujo y de Mingueza, lo que hace el Barça de Koeman en estos momentos, ¿no? Sí, yo creo que ha ido de menos a más y cada vez se va sentando mejor, aunque bueno, con las bajas que ha tenido, pues obviamente se ha complicado un poco y bueno, este año también que es muy exigente en cuestión de partidos, cada tercer día estar jugando físicamente, pues también no es nada fácil, ¿no? Y más que un equipo como el Barça, que siempre se le exige el ganar, es difícil, pero aún así creo que están manteniendo hasta ahora un nivel importante y esperando que puedan continuar así hasta final de temporada, ¿no? Creo que la llegada de Koeman, pues al principio quizás no nos convencía a varios, pero poco a poco creo que ha convencido también a los jugadores y a un poco también a la afición en que se están haciendo las cosas bien y que el equipo está respondiendo, ¿no? Y sobre todo, bueno, teniendo todavía a un Messi pletórico, pues yo creo que van a seguir teniendo buenos resultados mientras Leo y los demás puedan acompañar. Porque también estamos viendo un De Jong jugando en una posición en la que él puede sacar mucho más provecho, pues también hace la diferencia. Quizás Griezmann a veces aparece, a veces no, y quizás últimamente está apareciendo en momentos importantes, que es donde realmente se necesita ese tipo de jugadores y bueno, en la parte de atrás, Ter Stegen, pues no se diga, ¿no? Él siempre respondiendo en los momentos también de dificultad del equipo, la parte defensiva, pues bueno, Araujo creo que lo está haciendo bastante bien. Eh, un Tití después de la lesión, pues, yo creo que no hemos visto a ese jugador
que nos tenía acostumbrados, y Lenglet, pues yo creo que también ha perdido un poco de actividad, necesita creo más minutos porque también ha sido una pieza importante ahí atrás. Y bueno, es que también Jordi Alba es uno de los referentes de hoy en día también del equipo, que hace la diferencia tanto atrás como más adelante, y que se convierte en ese asistidor y también pues genera bastante peligro arriba. Radiografía completa, ¿eh? De Rafa Márquez del Barça actual, mejor imposible. Pero hay gente incluso que ve similitudes, Rafa, de ese equipo que comentábamos antes, el 2003-2004, con la llegada de Davis, el cambio de sistema. Esta temporada hemos visto el 4-2-3-1 al principio, cambia el 4-3-3, todo encaja. Mencionabas a De Jong, que quizás sea un poco el, salvando las distancias, ¿no? El Davis de aquel equipo. Se ve muy parecido, ¿cierto? No sé tú cómo lo ves. Bueno, no lo había pensado así, pero puede ser, sí, como tú dices, ya exponiendo quizás a De Jong con la comparativa de Davis, puede ser que sí, ¿no? Y aparte que, bueno, yo creo que en aquel entonces también fue un fichaje de confianza también de Rijkaard, y yo creo que acá pasa lo mismo con De Jong y Koeman. Así que bueno, yo creo que eso a veces viene bien para encontrar la estabilidad, sobre todo en el equipo, y para mí De Jong, después de Messi, ha sido el jugador más importante del Barcelona. Y ahora llega la Champions. No sé si, viendo un poco cómo están el resto de rivales europeos, si tienes algún favorito, si ves a este Barça con posibilidad de intentar conquistar la orejona. Sí, aunque quizás va a ser mucho más difícil que quizás otros años, porque bueno, también estamos viendo un Manchester City que el otro día viéndolo contra Liverpool, y quizás no, también no contando con sus titulares indiscutibles, pues está haciendo un gran papel. Sabemos que siempre los equipos de Pep están a un gran nivel. Pero bueno, yo creo que puede ser también uno de los favoritos a ganar esta Champions. ¿Y al Barça cómo lo ves? Para la competición continental, que de momento no ha llegado, llega a febrero ahora, si puede tener posibilidades de alzarse con ese título, que recordemos, ya hace tiempo que no se levanta teniendo al mejor del mundo. Sí, obviamente, como tú bien lo mencionas, teniendo a Messi todo puede ocurrir, así que sí es candidato también para poder competir por la Champions, aunque tienen también enfrente un gran rival como es el París ahora, y que tiene grandes jugadores muy desequilibrantes, sobre todo adelante, que pueden causar bastante peligro. Durante la charla la gente ha podido comprobar que Rafa sigue mucho el fútbol, que sabe mucho de fútbol, como no puede ser de otra forma, y que ahora está preparándose para el nuevo reto, que es el de ser entrenador. ¿Cómo va esa preparación, Rafa? Bien, bien. Bueno, ahora esperando a poder ya cursar el último curso, valga la redundancia, del UEFA Pro, y así ya poder estar listo para cualquier oportunidad. Digo, mi idea quizás es empezar desde abajo, tratando de coger experiencia y ya después buscar algo más importante, ¿no? Entonces, es quizás asemejarme un poco a la carrera como futbolista, de quizás ir poco a poco, para después ir cogiendo bastante experiencia y después ojalá tener una oportunidad con algún equipo importante. ¿Y qué tipo de entrenador será Rafa Márquez? Pero pues yo creo que también tratar de no perder el estilo que mostraba como jugador, de siempre tener una salida, un inicio de juego ordenado, tratar de tener progresiones y obviamente ser ofensivo, jugar en campo rival, tratar de siempre estar más tiempo con la posesión de la pelota, y un poco el estilo que siempre me ha gustado, obviamente parecido mucho al Barcelona. Entiendo que te gustaría, imagino, en un futuro poder entrenar al Barça, ¿no? Hombre, yo creo que a quien le preguntes, aunque sea, bueno, ya los madridistas obviamente no, pero a quien le preguntes, seguramente que si tiene el sueño de entrenar algún día y si da la oportunidad de entrenar al Barcelona, no diría que no, ¿no? Así que sería obviamente también un sueño hecho realidad. ¿Y qué otros proyectos tiene Rafa Márquez entre la mente, aparte de lo de ser entrenador?
Bueno, seguir preparándome en todos los sentidos. Sigo teniendo todos mis negocios en México. Tengo una academia en la cual pues también pretendo formar jugadores y poderles ayudar también en esa formación y crecimiento para buscar nuevos talentos, impulsar todo el tema de levantar más el nivel futbolístico, dándoles más herramientas a los chicos y bueno, ojalá que pueda funcionar. Esto apenas voy comenzando, espero que en algunos años tener la suerte de que pueda tener algún chico formado de la academia y que pueda ser un gran jugador el día de mañana. Pues Rafa Márquez, lo que es seguro es que serás un gran entrenador, eso no tengo ninguna duda. Gracias por pasarte por Team Barça, por ese tiki-taka y nada, te deseamos toda la suerte del mundo que te la mereces. Muchísimas gracias y ha sido un placer.